Bienvenidas, bienvenidos a Democracia en Pantalla. Estamos ya lista y listo. Es el caso de la doctora Erika Bárcena Arévalo, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios y que ya teníamos muchas ganas que estuviera aquí. Erika, bienvenida. Muchísimas gracias, José Ramón. Gracias por la invitación y felicidades por este gran espacio. Pues así estamos aquí tratando de discurrir sobre diferentes productos de la cultura popular, particularmente del cine, y cuando invité a Erika me dijo, sin dudarlo, voy a hablar de Anatomía de una caída, que hace un par de años pues fue un suceso cinematográfico, multipremiada película, y que además nos está diciendo Erika, tiene que ver con los temas de interés que ahora está trabajando desde el derecho penal, pero con esta perspectiva antropológica que a ella le distingue. Cuéntanos un poco, Erika, sobre tu proyecto, sobre la película. Adelante. Muchísimas gracias. Pues sí, mira, este proyecto se llama La diversidad al banquillo, percepciones sobre género, etnicidad e interseccionalidad en la justicia de Baja California y Oaxaca, la justicia penal. Es un proyecto que efectivamente tiene una perspectiva de antropología jurídica y básicamente lo que nos interesa entender es cómo las partes, fiscalía, defensoría, asesoría jurídica, ponen sobre la mesa la perspectiva de género, la perspectiva intercultural, la perspectiva interseccional, y cómo se construye ese diálogo, incluyendo después también, obviamente, a la persona juzgadora a lo largo del proceso. Mucho se ha estudiado la implementación de las perspectivas en las sentencias, pero a nosotras nos interesa mucho el proceso, ¿no? ¿Qué pasa a lo largo del proceso penal? Y pues justamente hemos estado realizando trabajo de campo consistente en la observación directa de audiencias penales. Nos fuimos a Tijuana y a Oaxaca y estuvimos yendo diario por 3 meses y medio a observar audiencias de todo tipo, de todas las etapas del proceso penal, principalmente en la justicia local, ¿no? Y entonces justamente a partir de este trabajo de campo que hemos estado realizando, a mí cuando me hiciste la invitación, muy amablemente, pues lo primero que se me ocurrió fue justamente Anatomía de una caída, porque es una película sobre un juicio que se hace a una mujer, ¿no? Que está acusada de homicidio a su pareja, ¿no? Y entonces, pues ahí me surgieron un montón de reflexiones que pues quisiera compartir acá. Sí, no, excelente. La verdad es que ya ahora que lo cuentas, pues tiene mucho sentido, ¿no? Yo hace que será unos 5 años más o menos empecé a escuchar, ¿no? Con una colega italiana, Paola Parolari, que me acercó a este tema es más, ya habían construido un test, ¿no? De interculturalidad, pero desde la perspectiva de género, justo en el tema criminal, porque en Italia les interesaba este tema de, pues, las mujeres migrantes que llegaban ahí eran juzgadas con estos sesgos que tú refieres. Qué interesante que en México ya se esté haciendo así. Y bueno, claro, esta película es maravillosa para entender cómo toda la estructura judicial piensa de un modo y a veces, qué curioso, vamos a spoilear, pero es un niño el que resuelve la trama, ¿no? Además que un niño que sufre, pues, de alguna manera, todo este juicio, ¿no? Todo este drama judicial. Efectivamente, sí, yo creo que es una película muy interesante para reflexionar por varias razones, ¿no? Una, es un juicio que sucede en Francia y pues pensaríamos que se trata del primer mundo, ¿no? Y de un lugar en donde pues pues no sé, la cuna de alguna manera de los derechos humanos y ¿no? Y que pues sería un espacio en donde seguramente los problemas más básicos de estereotipación pues a lo mejor ya estarían superados y no, ¿no? Y luego estamos viendo el juicio de una mujer que en principio no como una persona vulnerable, ¿no? Es una escritora, bueno, ella es una mujer blanca, si no mal recuerdo, ella es alemana, aunque radicando en Francia, es escritora, nos dan a entender que es una escritora, pues, Exitoso.
exitosa, ¿no? Entonces no la pensaríamos como una mujer pues vulnerable que requeriría de la implementación de una perspectiva de género, ¿no? Y sin embargo hay ahí varias cuestiones que pues sí nos dejan pensando, ¿no? Lo primero que yo diría es la estrategia de la fiscalía. ¿Qué es lo que está tratando de posicionar la fiscalía? De una manera bastante agresiva, además. El actor que interpreta al fiscal hace una interpretación muy agresiva, a diferencia de la defensa. El actor es parece como muy exacto, ¿no? ¿Y qué es lo que está tratando de poner sobre la mesa la fiscalía? Bueno, no necesariamente en ese orden, pero pues en primer lugar, que no era una buena esposa, ¿no? ¿Por qué no era una buena esposa? Bueno, en principio era una mujer bisexual y eso se pone sobre la mesa cuando uno piensa que pues no sé si eso sería un dato relevante, ¿no? Sí, claro, para el caso. Para el caso. Bueno, quizá un poco para quienes no han visto la película, decir que están en un chalet en algún lugar de Francia y el esposo está como una buhardilla, De arriba. ¿no? Arreglándola, y entonces de pronto, cuando su hijo, justamente, que es un niño, que además tiene como debilidad visual, regresa a pasear a su perro, lo ve que está tirado en la nieve, te dan a entender que en la caída se golpeó. Bueno, eso es parte de la... o lo golpearon porque después empieza eso es parte del punto, si efectivamente se cayó y se golpeó o lo golpearon y se cayó, ¿no? Y aparece pues muerto. Y entonces, al principio, pues ella no es sospechosa y se va construyendo el caso y termina en un juicio, ¿no? Entonces, ya en el juicio la fiscalía dice, bueno, pone estas cosas sobre la mesa, ¿no? Es una mujer bisexual, es una mujer que ha tenido relaciones extramaritales, entonces es infiel. Es una mujer que el día en el que apareció el cuerpo de su esposo estaba hablando con una estudiante y le estaba coqueteando, estaba tratando de seducirla, ¿no? Es una mujer que ha puesto por encima de su esposo y de su propio hijo su carrera. Uno de los puntos que se machacan mucho en la película es que su esposo también quería ser escritor, pero pues tenía ciertas frustraciones porque no lograba escribir, ¿no? Y entonces la fiscalía dice, bueno, es que ella era quien lo frustraba, porque no le daba su espacio, porque pues resulta que el niño tiene este tema con la vista, porque ocurrió un accidente cuando el papá lo estaba cuidando, entonces ella siempre se lo recriminó, ella siempre lo hizo sentir culpable, entonces es culpa de ella que él estuviera frustrado. Ella lo plagió, ¿no? Es algo que también en algún punto pone la fiscalía sobre la mesa y entonces se ponen a leer sus libros, ¿no? Sus libros se vuelven parte de la evidencia en el caso, ¿no? Sí, sí, sí. Y dicen, no, es que miren, aquí lo plagió y tal, entonces, pues es una plagiadora, tenían una relación muy conflictiva porque hay unos audios en donde se escucha que se están peleando y ella en realidad, pues en una ocasión lo golpeó, ¿no? Y todos estos elementos van ganando un peso mucho mayor que otro tipo de evidencias que podríamos pensar, y lo pongo así como también entre como algo a reflexionar, ¿no? Otro tipo de evidencias que pudieran pensarse objetivas, ¿no? Por ejemplo, hay un peritaje sobre
justamente la anatomía de la caída, ¿no? Y entonces es una experta en salpicaduras de sangre, ¿no? Ujú. Y la experta dice, bueno, es que por el ángulo con el que cayó, se golpeó la cabeza así, entonces por eso la sangre está en esta pared con 90 grados de inclinación, porque tiene que ver con cómo cayó el cuerpo, hicimos estas pruebas, tal. Y ahí vemos un interrogatorio de la fiscalía donde está diciendo, no, su percepción es totalmente subjetiva porque no tiene el 100% de del convencimiento científico de que esto fue como usted dice. Entonces, esto es totalmente subjetivo, ¿no? De hecho, esa escena termina un poco con él diciéndole, pero no está 100% segura. Y ella le dice, bueno, no, como un 99%. Ah, pero entonces hay un 1% de probabilidades de que no sea así. Bueno, sí. Ah, bueno, gracias, ¿no? Y entonces eso es subjetivo, pero todas estas valoraciones, todos estos argumentos que se presentan sobre el carácter moral de ella como mujer no son subjetivos, ¿no? Eso es parte de lo que el tribunal El tiene que perfil. tomar en consideración. Sí, porque de alguna manera ya prejuzgaron, ya incluso la fiscalía obviamente está con la idea de que sea homicidio, ¿no? Y efectivamente están maquillando esta perspectiva sesgada de género, de asignarle roles a esta escritora, ¿no? Muy claros, ¿no? Con los que, y los matizan y todo eso. Sí, como lo va construyendo la guionista, que también es la directora, Justine Triet, es maravilloso, ¿no? Por eso yo creo que estuvo esta película nominada a tantos premios y la actriz también, ¿no? Claro, el guión es fantástico porque justamente va tejiendo de una manera muy fina todo esto, que insisto, se presenta como un elemento, pues que terminan siendo, pareciera que la pretensión de la fiscalía es que esos elementos terminen siendo los decisivos para generar una convicción en el tribunal de que ella cometió el homicidio, ¿no? Y ahí hay una cosa muy interesante, porque, sí, porque por una parte el tribunal lo permite, ¿no? No hay, a ver, por supuesto, estamos hablando de ficción y es un guión y hay toda una intención, pero esto no es extraordinario, o sea, no es una cosa muy difícil de observar, ¿no? O sea, sí es algo que en muchos contextos sucede. Y entonces el tribunal lo permite, ¿no? Permite que así, que esos sean, pues, los argumentos que va poniendo, o los dichos que va poniendo sobre la mesa la fiscalía. Y, y por otro lado, podemos Es observar que, también. Erika, siento que hay un poco también de morbo, ¿no? O sea, lo deja ver también la directora, ¿no? O sea, que también la presión social va jugando y la fiscalía juega con esos elementos y efectivamente se permite en el tribunal porque ya esto se salió, digamos, del contexto del juicio nada más y pone en riesgo el principio de inocencia. Efectivamente, porque además es un juicio que se hace público. Y los medios están, digo, bueno, obviamente está la publicidad, digamos, de los procesos penales, pero los medios de comunicación están reportando el juicio, ¿no? Y vemos también cómo en un espacio como el judicial, únicamente las partes técnicas, por llamarlo de alguna manera, tienen voz, ¿no? Y todo lo que sucede, todo lo que dicen otras personas suele quedar en segundo plano. Ahí hay una cosa muy interesante porque ella todo el tiempo está diciendo es que pues él era una persona frustrada, ¿no? Y eso era una dimensión y tenía que ver con ciertos aspectos de su vida, pero no solo era un hombre frustrado, eran muchas otras cosas, ¿no?
Y nuestra relación podía ser conflictiva y esos audios que ustedes escucharon es quizá uno de los peores momentos de nuestra relación, pero es eso, es un momento. Las relaciones son, pues atraviesan por muchas facetas distintas. Tanto las personas como las relaciones interpersonales son mucho más complejas, ¿no? Que lo que pueda decir un audio, de lo que se puede escuchar en un audio o de lo que, pues la versión un poco simplista que también se presenta en el juicio, ¿no? Y ahí pues sabemos que esa es una cuestión básica de lo que hace el derecho en un proceso judicial. Quiere hacer un corte de la realidad, ¿no? Y va a juzgar sobre ese corte de la realidad, ¿sí? La complejidad es algo con lo que el derecho normalmente no lidia bien, ¿no? Por no decir que no lidia bien en absoluto, ¿no? Y ella todo el tiempo está poniendo sobre la mesa esa complejidad, ¿no? No en un afán, creo yo, de justificación, sino de explicación. Y la vemos también como la fiscalía la presiona, la presiona, la presiona y la rompe también un poco, ¿no? En su narrativa, que hay por otro lado, pues también hay una especie de proceso de victimización, ¿no? Este, Hacia ella. Que además también están utilizando al niño de alguna forma, no sé si casi violencia vicaria o sea, un tema ahí muy peculiar porque pues te dan a entender que el niño no tiene la edad para estar escuchando esas cosas que sus padres vivieron, ¿no? Y que ya la historia se está yendo para otro lado, ¿no? Porque el que los padres estén en esa relación de infidelidad y desacuerdo no quiere decir que, o sea, eso no tiene que ver con que la madre lo haya matado, ¿no? Exacto, yo creo que lo dices muy bien. Hay una especie de violencia vicaria, pero no ejercida por la madre o el padre hacia el otro, sino por el tribunal Por la respecto, iniciación de... porque lo está poniendo también en una, permite que el niño esté presente en la sala, que escuche, y después el niño se va a su casa con su mamá, que tiene esta como tutora, ¿no? Provisional, que los está acompañando todo el tiempo, pero inclusive hay una línea donde dice, mi función aquí es proteger tu testimonio, ¿no? Y que no se contamine, y por lo tanto, pues que tu mamá y tú no estén hablando de esto, ¿no? Y lo que voy a proteger es el testimonio y que no se contamine. Y bueno, ahí siempre hay cosas, pues por pensar, ¿no? Efectivamente, porque sí se vuelve una especie de violencia vicaria, porque sí hay un momento en el que el niño eh, se está creando de alguna manera la convicción de que sí fue su mamá, de que sí se cometió ese homicidio, ¿no? Sí. Y luego efectivamente al final, este, su testimonio va a ser el que va a ser el que parece decisivo para la decisión final, ¿no? Eh, Tal O vez la no, ya, intervención del perrito, ¿no? También que es importante, ¿no? O sea, exacto. En uno de sus testimonios, la mamá dice que un día, pues el señor llegó, y estaba, más bien ella llegó y él estaba tirado en el piso y había vomitado, y pues que ella vio como unos restos de unas, ¿no? Y de hecho, a partir de eso también, pues justamente la teoría de la defensa es que cometió suicidio claro. el señor, ¿no? Eh, y entonces el niño como que recuerda más o menos la fecha y recuerda que su perro como que estuvo mal unos días y entonces hace el experimento de darle pastillas al perro para ver qué pasa. Y entonces él ve que el perro tiene la misma reacción que tuvo esa vez, que coincide más o menos con el testimonio de su mamá, y va y lo dice en el tribunal.
Y otra vez ahí la fiscal le dice, bueno, pero esto no tiene, pues no tiene método, ¿no? No es una opinión experta, no es un Científico. Ajá. peritaje, ¿no? No es un experimento como válido, pues hay un dicho, pero no tenemos manera de vincular que esto haya sido así y tal. Y sin embargo, parece ser el elemento que finalmente hace que el tribunal decida que esta mujer es inocente, ¿no? Entonces ahí yo creo, claro, el tema del niño, que además es un poco poético, por decirlo de alguna manera. Justamente el niño tiene un tema visual, ¿no? Sí, es como una especie de debilidad visual. Ajá, sí. No es enteramente ciego, pero tiene esta cosa con la vista, pues que de alguna manera se asemeja con la idea de la justicia y la ceguera, ¿no? Está por ahí un poquito como De metáfora. de metáfora tal vez, ¿no? Eh, Luego, ahí obviamente ya a nivel de quizá de análisis más cinematográfico, bueno, sí, eh, eh, el papel del niño, eh, pues sí le queda a uno siempre un poquito esta espinita, como que es la sabiduría andando, ¿no? Es muy joven, pero parece que tiene una capacidad efectivamente de análisis y de reflexión, incluso filosófica, ¿no? Que se siente difícil. Sobre todo también la manera por la que está, como está planteada, no es que las niñas, niños no puedan tener un grado de abstracción o de reflexión, pero pues sabemos que no va a ser, no va a ser de la misma manera como lo expresaría una persona adulta, ya que es como un pequeño, un niño que se está expresando como un adulto, ¿no? Y ahí, bueno, pues creo que hay una beta de reflexión, pero lo que creo que una cosa que a mí me hacía mucho eco tiene que ver con uno de los pues ejes de la justicia penal, es que las personas juzgadoras, uno de los elementos que deben de tomar para resolver son las máximas de la experiencia, ¿no? Y entonces, si uno piensa en las máximas de la experiencia en abstracto y a uno le empiezan a contar cómo esta mujer solo le importa su carrera, ¿no? Ni siquiera tiene una relación clásica o más típica, o más idealizada, más bien, con su hijo, ¿no? De una mujer abnegada, de una mujer que lo deja todo por su hijo, etcétera. Si uno escucha pues sus preferencias sexuales, sus relaciones, lo que dicen sus libros y uno empieza a hacer esta asociación sobre, claro, es que ella escribe sobre su vida, entonces si en el libro uno de los personajes quería matar a su esposo es porque ella quería matar a su esposo y ya está bien investigado las formas de hacerlo porque eso relata en el libro. Creo que ahí a nivel narrativo y a nivel de construcción del guión es muy interesante porque efectivamente hay momentos en los que uno dice, no, yo creo que sí fue, ¿no? Y luego otros en los que uno dice, no, no, sí, claro, es que no, no fue ella, ¿no? Eh, pero eso que puede ser una especie de sentimiento que uno tiene así como en la panza cuando está viendo la película, pues eso también sucede en la vida real, ¿no? Y Claro. lo que pasa es que yo creo que una cosa que todavía nos falta por seguir pensando es que, pues, claro, está muy bien juzgar con las máximas de la experiencia, pero de pronto esas máximas de la experiencia tienen también que cuestionarse. Y uno tiene que cuestionarse si el sentido común, si mi sentido común está atravesado por formas, pues, patriarcales, coloniales, clasistas, ¿no? Y de pronto ahí ese puente, pues a lo mejor todavía nos falta profundizarlo, porque yo creo que una cosa que al menos que creo que refleja mucho la película es la materia penal, creo que es quizá la materia en donde más donde se exacerba el nivel de subjetividad que hay en la decisión. Porque al final, pues uno ve que no hay tal cosa como una prueba científica 100% Ujú. objetiva que te haga
¿no? Pensar si algo sucedió o no sucedió, ¿no? Y ahí hay mucho de lo que uno va sintiendo a lo largo del proceso y de la experiencia personal y de lo que uno cree correcto e incorrecto, ¿no? Entonces creo que es una película muy interesante para reflexionar, este, pues hacia dónde, o sea, cuáles son los retos reales ya concretos de la implementación de esas perspectivas, ¿no? Ya Sí, en el juicio. sí, fíjate que allá que lo explicaste así tan puntualmente, pues entiendo perfectamente por qué a una antropóloga le puede interesar estos procesos y esta película en particular y el potencial que tiene, ¿no? El cine para explicar estas cuestiones. La meta es la objetividad dentro de la decisión judicial, no siempre es sencillo y me parece que ahora en la coyuntura que vivimos será súper importante que las personas juzgadoras pongan atención en estas cuestiones. Finalmente, los seres humanos actuamos así, nos acercamos a los asuntos con estos, pues sí, con estas vendas, ¿no? Que se van poniendo delante y que hay que irlas quitando en aras de encontrar la verdad. Y se dice muy bonito, pero no es tan sencillo como lo acabas de explicar. Este guión maravilloso, esta película nos lo pone en contexto eh, eh, desde la visión de una directora, insisto, ¿no? O sea, sí es importante, no sé, si lo hubiera hecho un director varón, hombre, esta película no hubiera salido así, creo que está muy bien y como drama judicial que siguen teniendo tanta importancia en nuestra cultura contemporánea los dramas judiciales, pues es poderosa, ¿no? La película Anatomía de una caída. Así es. Muchas gracias, Erika, por venir a estas pantallas. Te agradecemos bastante y te deseamos mucho éxito en este maravilloso proyecto que has emprendido. Esperamos tener noticias pronto, estaremos pendientes y mucho éxito. No, muchísimas gracias. Les estaremos contando de los resultados del proyecto. Muchas felicidades de verdad otra vez por este espacio y pues aquí seguimos. Pues no se diga más, esto fue Democracia en Pantalla, democratiza lo que miras, da la inclusión a tu emoción. A la próxima, gracias.